Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de este podcast Customer Service versus Customer Experience. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora de los libros del mismo nombre del podcast, Customer Service versus Customer Experience. El primero, la guía del CEO, y el segundo, consejos de oro para generar experiencias en tus clientes. ¿Y qué crees? Hoy me toca invitado, y vaya invitado que tenemos el día de hoy. Estoy segura que vas a amar, te va a encantar este episodio porque tengo nada más ni nada menos que a Manuel Gerardo García. Manuel es director retail y de ventas. ¿En dónde crees? Por supuesto, en Disney, una de nuestras empresas favoritas. Manuel es un ejecutivo internacional y multicultural en marketing, comercio electrónico, publicidad y ventas. Su trayectoria en compañías ha sido dentro de compañías de mucho renombre, tal como la que te acabo de comentar, de Walt Disney World y también Scotiabank, Procter Gamble y otras más. Su exitosa experiencia abarca el desarrollo de planes comerciales estratégicos, implementación de innovadores proyectos digitales, adquisición de nuevos negocios y desarrollo de grupos de trabajo con alcance a nivel de Latinoamérica. Y como te había dicho ahorita, multicultural porque él ha tenido oportunidad de trabajar en diversos países como Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y por supuesto México. Y esto le ha permitido construir conexiones comerciales y sobrepasar los resultados de negocios en ventas, reconocimiento de marca y aumento de participación en estos mismos negocios. Así que ya te imaginarás el super episodio que tenemos el día de hoy. No te lo puedes perder. Qué bueno que ya estás aquí y no esperemos más, comenzamos. Pues bienvenidos, tal y como te lo prometí, ya estoy aquí con Manuel García y te quiero dar la más cordial bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás hoy, Manuel? Muy bien, Yami, ¿tú qué tal? Yo fascinada y encantada de que estés aquí conmigo porque como todos ya se habrán dado cuenta, siempre tengo invitados súper importantes y esta vez no es la excepción y tengo mil preguntas que hacerte y la verdad no sé ni por dónde empezar. Así que vámonos por el principio. Va. No sin antes súper agradecerte tu tiempo aquí y me voy por el principio porque fíjate, tengo una particularidad que a mí me gusta irme al origen de las cosas y de los Va. sucesos. Entonces les pregunto siempre a mis invitados, cuéntame. ¿Qué onda? Tú, el día que terminaste tu carrera, ¿cómo se ha ido desarrollando tu carrera profesional? Porque a mí me parece muy inspirador saber cómo empiezan las personas desde que estudiaron lo que decidieron estudiar, si lo estás ejerciendo, si no, si te has ido por diferentes caminos. ¿Cómo ha sido tu vida en tu carrera profesional? No, pues muchísimas gracias antes que nada, gracias por invitarme. Es interesante la pregunta, o sea, yo estudié lo que estudié porque mi papá era director de IBM de México Ok. y de niño me encantaba ir allá a la oficina, todas las secretarias me consentían, platicaba con todo mundo y una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo esa empresa tan grande de cientos de personas, de miles de personas, cómo estaba organizada, cómo se estructuraban, cómo llegaban todos a las mismas, a los mismos programas, cómo estaban todos motivados y el rol que mi papá ejercía dentro de la empresa. Y de ahí me surgió la inquietud de estudiar algo que tuviera que ver con eso, algo que me enseñara a hacer eso. Ok. Y fue por eso que elegí la carrera de administración de empresas. Ok. Entonces, desde ahí, desde esa curiosidad de saber cómo funcionaban estas grandes compañías, fue que decidí irme por ese lado. Estudié administración de empresas, luego estudié parte de unos cursos de maestría internacional de negocios y en la carrera y hablando con diferentes personas, con diferentes profesores, siempre me decían, oye, hay una empresa que es buenísima, que es como si fuera tu segunda escuela, se llama Procter Gamble. Puede ser una muy buena opción empezar por ahí, ¿no? Sí. Y me preguntaban, ¿tú conoces a alguien? Y yo, pues no, pero pues no pierdo nada en ir para allá. ¿Cuál es la dirección? Y dicho y hecho, como hijo de vecino, llegué y me presenté al lobby con un currículo y les dije, oiga, perdón, yo quiero trabajar aquí. Dice, Ujú. muy bien, ¿y usted conoce a alguien? ¿Viene alguna entrevista o algo? Digo, no, pero aquí está mi currículum. Y yo no sé si les dio risa, ternura o curiosidad, pero ese mismo día llamaron a alguien de recursos humanos que estaba pasando por ahí Ok. y les contaban de mí. Y ese mismo día, pues pasé a hacer unas primeras entrevistas iniciales. Ya luego me llamaron para hacer unas entrevistas formales, unos exámenes.
Y entré a Procter & Gamble, así fue como empecé mi carrera profesional. Y Wow. entré a la parte de marketing, que en Procter & Gamble se llama, es el departamento de publicidad, le llaman, pero realmente es la parte de marketing. Y es muy interesante porque te dan el control de una de las marcas que tienen y eres como el líder de esa marca. Entonces, no únicamente es la parte de comunicación, sino que tienes también que ver con la parte de producción, con la parte legal. Claro. Es más completo que únicamente marketing, pero sí te enseña a que un producto pues tiene varias aristas. Entonces, y realmente es una gran escuela, la verdad. No había semana que pasara que no tuviéramos alguna plática, le llaman training papers, ajá, un training note, una nota para saber algo más de la marca, Ok. mucha interacción también con la gente que sabe. Entonces, sí, realmente es una gran escuela. No me voy por cada uno de los trabajos que tuve ni nada, pero te voy a decir como tres partes, tres grandes partes de Sí. mi carrera. Una es la parte de marketing, Ok. que es donde he pasado la mayor parte del tiempo. Ujú. Otra es la parte de comercialización y ventas, donde también he pasado en algunas partes de mi carrera y algunos trabajos que he tenido. Y la otra es la parte de la comunicación, donde también estuve en agencia de publicidad y estuve en una compañía también que se dedicaba a crear contenido audiovisual por medio de crowdsourcing. Entonces, como este triángulo de marketing, comercialización y publicidad, comunicación, Ujú. el cual pues me ha ayudado a tener una visión un poco más integral de lo que es cómo comercializar un producto, cómo venderlo y cómo Claro. comunicarlo. Entonces, básicamente esa es una pequeña historia de cómo empecé y un pequeño resumen también de mi carrera. Me encanta eso porque tienes toda la razón. Los grandes corporativos siempre son escuelas y sobre todo cuando te acabas de graduar y apenas llegas después de la carrera a un gran corporativo, creo que la educación ahí continúa. Tal como lo mencionaste, porque te dan cursos, porque te empiezan a desarrollar a las habilidades blandas que a veces nos hace falta cuando estamos recién egresados, que nos vayan moldeando todavía, ¿no? Entonces me Sí, encanta sí. este triángulo que haces de mercadotecnia, ventas, comunicación. Creo que este triángulo que haces de estas tres secciones lo empato con la parte cuando me dices que ibas con tu papá a IBM, que estabas viendo tú la cultura de la empresa. Creo que Sí. estas tres secciones forman la cultura de una empresa y lo que tú veías cuando ibas ahí de cómo la gente se desenvolvía, cómo iban y venían, es cultura. Entonces, me encantan estas grandes empresas, cómo van desarrollando la cultura. Ahora, cuéntame toda esta parte de tu carrera profesional en cuanto a las ventas, porque, por ejemplo, ahorita tú tienes ya varios años en el área de retail, de ventas. Entonces, cuéntame cómo te has ido desarrollando en esta área y cómo la has vivido, sobre todo en esta última empresa de Disney y sobre todo porque es inevitable, bueno, estoy casi segura que también en tus anteriores empresas, pero es inevitable que cuando hablamos de servicio y experiencia del cliente, yo creo que es una de las primeras empresas que se nos viene a la mente es Disney y también son las mismas, ¿sabes? Es Disney, Amazon y Starbucks. Son las empresas como que son líderes, ¿a poco no? En el servicio y experiencia del Ajá. cliente. Y yo creo que nos puedes comentar, sobre todo hablando de la parte de retail o de ventas en una empresa de nivel global como esta o en alguna de las anteriores con las que ya has estado, ¿cómo lo has vivido en cuestión de clientes? Pero, a ver, antes de Va. que me hables de clientes, háblame de Sí, los equipos de trabajo, porque después ya sí. todos los clientes ya viene por añadidura. ¿Cómo manejas los equipos de trabajo para que puedan llegar a tener esta cultura de estas grandes empresas y se puedan converger tal como lo estábamos comentando ahorita? Interesante tu pregunta. Voy a tratar de A ver. responderla en estas dos partes. Por una parte, la cultura Disney sí es reconocida como un estándar de servicio Ujú. porque realmente tiene bases muy fuertes en esa parte. Yo tuve la bendición de empezar en Disney en Estados Unidos Mm. y de estar en el Disney University, Ok. que no todos los empleados tienen la fortuna de estar ahí como parte de una entrada. Y ahí es donde te enseñan ciertos principios que se aplican en los parques de Disney, Sí. donde, por ejemplo, la seguridad es lo principal, luego la parte del show, la parte de la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Varios principios de servicio muy importantes, la recuperación de servicio, la atención al detalle, el hecho de
de pensar, por ejemplo, una persona que trabaja en Disney no es un empleado, es un cast member, es un miembro del elenco, lo cual significa que todo el tiempo estás tú en escena. Y el estar en escena tiene varias implicaciones. Cuando tú estás en una escena, en un escenario, en una obra de teatro, por ejemplo, pues tienes que ensayar, Sí, tienes que tener muchísima atención al detalle, tienes que tener un diálogo con la persona que es tu interlocutor, tienes que contar una historia. claro. Y todos esos principios son los que se aplican en la parte de servicio al cliente, en Ujú, la parte de relación también, en la parte de ventas, ¿no? ujú. Porque son principios de actuación de una persona que trabaja en Disney. Entonces, trasladando eso a, a tu segunda parte de la pregunta, la parte de los equipos, aunque no todas las personas tuvimos la oportunidad o tuvieron la oportunidad de estar en Disney University, es parte de tu responsabilidad como líder el permear esta cultura, el dar a conocer esto y el enseñarnos, de nuevo, el ser realmente un cast member. Ujú, Y yo creo que no hay forma más efectiva de hacerlo ujú. que siendo el ejemplo. Ajá, Definitivo. arremangarte, ajá, Las trabajar con mangas. la gente y transmitir esos principios Ujú, precisamente con tu propia actuación y tu propio proceder. ujú. Entonces, con mi equipo de trabajo, pues yo lo que trataba de hacer es, a ver, ¿cuál es? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una presentación, una gran presentación a un cliente de retail, a un gran retail. Ujú. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cuál es la historia que vamos a contar? ¿Ah? O sea, no, oye, ¿cuáles son los datos que Sí, vamos a llevar? No, ¿cuál es la exacto. historia que vamos a contar? Ah, súper, Entonces, si vamos ajá. a hacer un PowerPoint y vamos a llevar los datos y todo esto, ok, ¿cómo convertimos esos datos en información y esa información en una historia? Ok, Ujú. cada una de las páginas, cada uno de los datos que mostramos ahí o que pensamos decir, ¿cómo, cómo esos datos añaden a la historia o no? Exacto. Sí. ¿Te distraen de la historia? Imagínate que tú estás en una obra de teatro. Ujú. Ajá. Y de pronto te sale una escena ahí que, oye, pues se la pueden haber ahorrado, la verdad. Sí. Y exactamente lo mismo. O sea, es una historia y todos los datos pues te tienen que llevar a contar esta historia. Ujú. La atención al detalle. Ahí es Sí. donde me he llevado las más grandes regañadas, yo creo, por parte de mi equipo. Me dice, ay, ya, Manuel, ya deja de dar látiga. No seas tan picky, ¿no? Pero es parte de la cultura, esa Totalmente. atención al detalle. Cuando tú estás en los parques de Disney, te enseñan unas cosas que dices, no es cierto, eso no existe. Te voy a Ajá. contar una historia. Te A voy a ver. contar una historia. A mí me tocó la apertura del último parque de Disney, de Disney's Animal Kingdom. Ujú. Yo tuve oportunidad de ir antes de la apertura y estando con una de las personas de los Imagineers, de los que Ujú. hacen estos juegos, Sí, me estaba mostrando el logotipo de una de las atracciones que estaba en el piso. sí. Entonces me dice, a ver, cuando tú ves este logotipo, ¿qué te transmite? No, pues me transmite selva, me transmite luz, me transmite esto y lo otro, ¿no? Y me dice, sí, tienes toda razón. Y esos efectos, para lograr el efecto de luminosidad y todo eso, pusimos polvo de oro en el piso, en el logotipo. Pero no le digas a nadie, por favor, si no le van a escarbar aquí. Pero imagínate la atención al detalle, el enfoque, o sea, ya el realmente, el tratar de crear la magia con ese tipo de atención Ujú. al detalle mínimo que se tiene. Obviamente no vamos a poner polvo de oro en una presentación de PowerPoint, Sí. pero sí podemos realmente crear magia o crear esta historia y que todo salga bien y que todo sea como una obra de teatro que tú quisieras ir a ver y que al Exacto. final aplaudas, que al final digas, sí, 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 estoy de acuerdo, vamos adelante con el proyecto. Entonces, para responder esa pregunta es sí, tienes que hacerlo, tienes que transmitir esos mensajes, Ujú. tienes que transmitir esa actitud y la mejor forma de transmitirla es dando el ejemplo, Exacto. arremangándote y trabajando a la mano con tu gente. Ujú. Totalmente, totalmente. Me encanta y aquí si ves que volteo es porque estoy anotando. Dale, dale, Y dale. a ver, algo bien importante, Manuel. Creo Ah, que te has estado, bueno, es que yo creo que a todos nos pasa encontrarnos con dentro del equipo de trabajo con personas que aún así no no se montan.
en el show. No, 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 realmente no se van hacia ese tipo de actitudes que estamos requiriendo y tú y yo podemos ser a lo mejor, o alguien de los líderes que nos está escuchando, podemos ser una autoridad moral porque podemos representar lo que estamos diciendo y nos topamos con gente del equipo que nada más no lo hace, no quiere, no trae la actitud. ¿Qué onda? ¿Cómo enfrentas esos desafíos? ¿Hasta qué momento llegas a decir, a ver, te mando capacitaciones o de plano no lo quieres hacer o hasta de plano ya te invito a salir del equipo? ¿Cómo manejas esos desafíos con tus equipos de trabajo? Bueno, yo creo que transmitirlo a diferentes culturas, ¿no? Porque la cultura Disney en ese caso es muy fácil, ¿no? Sí. Tan amable, tan linda, se presta para esa actitud. Por la marca, Y ¿no? exactamente, pero es por la marca, por lo que vendes es magia. Exacto. Entonces, mucha de la gente, si no te da virtualmente todos los que están ahí trabajando, pues tienen esta facilidad de absorber esta cultura. Ujú. Y si no absorben ciertos detalles, pues los enseñas, como dices tú, tal vez algún entrenamiento formal, pero fuera de eso, no he visto un choque. Si lo transmites a otras culturas, porque obviamente no todo es Disney, ¿no? Exacto. Pero hay ciertos lineamientos, ciertas formas de hacer las cosas. Y sí, como dices tú, pues primero hablas con la persona, primero haces ver claramente cuáles son las actitudes que no corresponden a las expectativas, tanto tus expectativas personales, a las expectativas del puesto, a las expectativas de la cultura de Ujú. la empresa, y se los haces ver. Ok, ok. Y dices, oye, esta actitud o este resultado o esta conducta no corresponde por tal y tal razón. Ujú, ¿Qué opinas? Empiezas un diálogo ujú. y entonces tratas de corregirlo de alguna forma, ¿no? Primero Sí. yo creo que una forma informal, siempre haciéndolo saber. Creo que lo peor que podemos hacer es la actitud del avestruz y no pasa nada, no pasa nada. Sí. Creo que mientras más rápido se atiendan este tipo de cuestiones, Ujú, mucho mejor, ¿no? ujú. Y hay que hacerlo de una forma profesional, de una forma despersonalizada y de una forma que ayuda al negocio. Luego, si no se da, pues tienes que ver también, es falta de actitud, es falta de conocimiento, tal Ujú, vez, y atacar esa causa ujú, ujú, directamente. ujú, Si ya es una causa reincidente y todo, pues tener otra conversación y decir, oye, esta conducta es reincidente. ujú, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitas? Hay que ujú, involucrar tal vez a recursos humanos, no sé. ujú. Y ya cuando ves que la persona pues realmente no es un fit, ajá, pues tienes que tomar decisiones. Yo creo que Totalmente. una de las partes de ser jefe, tal vez la más dura, es precisamente el prescindir de Ujú. gente que, ya sea por su capacidad o por su actitud o por cualquier otra cosa, pues realmente no cabe dentro de tu equipo. Pero son Totalmente. del tipo de decisiones que uno tiene que tomar en su carrera y uno tiene que aprender a despersonalizarlas. Exacto. Es una posición, es una capacidad y es un fit que tiene que haber con la posición y con la empresa. Y si no se da, pues a dar a paso el costado, ¿no? Ujú. Entonces, pues de nuevo, es la de las partes más duras de ser jefe, pero es muy necesario. Totalmente, totalmente, porque también de ahí depende el brillo del líder, ¿no? O sea, de tener el equipo que todos estén a bordo. Voy a regresar tantito. Me dijiste que cuando estuviste en Disney University, ¿estuviste ahí capacitándote tú o colaborando dentro de esta área? No, acá capacitándome, fue parte de la inducción. Fue parte de tu inducción. Sí, lo que pasa es que empecé yo en Estados Unidos, en Ya, Disney, y empecé en la parte de parques. ya, Entonces ok. la inducción lógica era que Era. fuera allá. Entonces es increíble porque estás allá en Orlando Ajá. y tienes toda la experiencia de aplicar lo que te están Ujú, enseñando en los parques. ujú, Entonces totalmente. hasta ser un carácter, o sea, Sí. entonces, muy interesante la verdad. Ok, entonces tú te trajiste todo esto para acá, para México, para capacitar, por ejemplo, como me decías ahorita, las presentaciones con tus equipos de trabajo, utilizar las partes claves de Disney, como la atención al detalle, el meter la historia, el storytelling dentro, aunque sea una presentación numérica. Sí, Aquí me surge una duda, y esta es sí, para que me des tu opinión muy personal. dime. Creo que como lo mencionamos ahorita, Disney, Starbucks, Amazon son marcas que ya la gente adora, quiere y es más fácil montar a las personas dentro de la cultura de estas marcas. Ahora, si estuviéramos hablando de una marca que vende fierros, acero, de una marca común y corriente en donde pareciera que no existe magia,
¿Cómo crees tú que pudieran llevar un equipo de trabajo para que pudiera funcionar al estilo de compromiso como sería alguien con Disney? Y déjame te digo por qué te hago esta pregunta. Me llama la atención que me dices, oye, una presentación hacia un cliente o a lo mejor hacia una presentación interna en Disney, le puedes poner los detalles, el storytelling para que la presentación sea maravillosa, ¿no? Que sea como un parte del show y es una presentación de trabajo. Yo me he dado cuenta y hasta me causa un poco de conflicto cuando yo doy capacitaciones dentro de las Sí. empresas. Yo Ah, siempre termino el programa de capacitación en donde los participantes me hacen una presentación final a una servidora. sí. Estoy hablando, Manuel, de ejecutivos, gerentes, no se diga ejecutivos junior, pero a nivel gerencia en donde las presentaciones me las hacen como si fuera una escuela. Entonces veo la falta de desarrollo que hay o la carencia en el desarrollo de presentaciones profesionales dentro de las empresas y me conformo con una presentación profesional, no se diga una presentación al estilo Disney con un storytelling y todo eso. Ujú, ujú. Entonces, no sé si a ti te ha tocado esto o hayas observado esto, tal vez yo como me dirijo a diversas empresas en un mismo mes, tal vez por eso puedo tener este tipo de comparaciones, pero ¿cómo manejarías tú una marca que no es de chocolates, que no es de diversiones, para poder llevar a tu equipo de trabajo a que sienta esta pasión por la marca? Yo creo que dentro de los principios se pueden aplicar, y de nuevo, o sea, no son principios exclusivos de Disney. Disney es No. famoso por esto nada más, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el principal y es simpático. Hoy me metí a LinkedIn Sí. y puse una publicación. De hecho, fue como un repost de una publicación del Disney Institute de una frase de Walt Disney A ver. que estaba hablando acerca del parque y Ujú. decía, esto no lo construyo, algo así, como esto no lo construyo por mí, lo construyo por la gente que va a ir. Y esto te habla del principio de ser cliente céntrico, de realmente primero conocer a quién le estás hablando, ajá, quién es la persona, qué es lo que está buscando, cuál es el beneficio para esa persona. ¿Ah? Y entonces hacer todo alrededor de ella. Y ese todo puede ser desde una presentación, un producto, un servicio, una atención, etcétera. Entonces, ese principio de conocer al cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que está buscando, para mí es la base de todo, Sí. ¿no? Yo me acuerdo uno de los primeros libros que leí también de mercadotecnia de Al Ries, de posicionamiento, para mí es la Biblia, ajá, que dice, pues todo está dentro de la mente del consumidor, o sea, las marcas, o sea, sus productos están fuera, las marcas Sí, están dentro. sí, ¿Ah? sí, Y entonces, con ese tratar de conocer al cliente y qué está buscando, pues entonces puedes empezar a crear ya tu historia, puedes empezar a crear un servicio. Y tienes toda la razón, o sea, no todas las industrias, no todas las empresas tienen esa visión. Muchas son de afuera, más bien de adentro hacia afuera. ujú, Yo te ofrezco mi servicio, yo te ofrezco mi producto, yo te ofrezco esto y hágalo si sí, quieres. sí, Muchas otras que por lo general son las que tienen éxito, las que estás diciendo, los Amazon, los Starbucks, etcétera, ujú, son los que van de el consumidor hacia adentro. ujú, Y basado en eso, en cuáles son, voy a poner un poquito técnico, los puntos de contacto de la sí, marca. sí, Ajá. ¿Cuáles son estas experiencias que puedes crear? No únicamente una interacción. ¿Cómo puedes crear una experiencia de cada punto de contacto que tengas, ya sea virtual, ya sea físico, ujú, ya sea de cualquier forma? Y una cosa muy, muy importante también es que cuando muchas veces hablamos de la mercadotecnia B2B, la mercadotecnia B2C, o sea, el ir al consumidor o el ir a una empresa, para mí, mi filosofía personal es que no existe el B2B. Siempre es de cara a cara, de persona a totalmente. persona. Sí, Tú vas a hablar con un director gracias. o con un gerente. Gracias, me encanta. Ahorita vas a decir por qué me dices gracias. Pero realmente es una interacción de uno a uno. Sí, Ajá, yo lo veo, mis hijos están entrando también al mundo profesional y todo. Y me dice mi hijo tiene 20 años, acaba de cumplir 20 años. Y acaba de hablar con el director general de una empresa porque le está ayudando a hacer un proyecto. Me dice, papá, no lo creo, acaba de hablar con el director general y fue increíble, me fue súper bien y le conté, ¿verdad? Digo,
qué bueno que estás teniendo esta experiencia porque te va a servir para toda la vida, porque tienes que entender que es trato de persona a persona siempre. Y las personas son igual de sencillas, igual de complicadas o son igual que tú. Exacto. Ajá. Y también buscan cuál es el beneficio para ellos. Me dice, sí, fue lo que me preguntó. Sí. Y digo, estás haciendo como una maestría con lo que estás haciendo. Ajá. Exacto. Era esa personalización, esa experiencia, ese el hacerlo bien, ese ensayo de estar en escena. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a hacer que esa experiencia sea agradable? Contar historias. O Ujú. sea, todo eso aplica, ya sea vendiendo detergentes en Procter o Sí, vendiendo una película o una licencia también para realizar productos. Entonces, exactamente. yo creo que esos principios aplican. Y para mí, de nuevo, el principio número uno tiene que ser, conoce quién estás hablando, a quién le estás hablando. Exactamente, sí. Justo, aquí me has dado dos así de que yo, gracias, porque una es, estamos hablando de la famosa centricidad en el cliente, pero Sí, este es concepto, me doy cuenta que en muchas empresas lo manejan en concepto, pero realmente no sí, van y conocen al cliente para entonces hacer o crear toda tu estrategia en pro realmente de la sí, voz del cliente. Entonces me encanta que lo sí. estemos reforzando aquí y es evidente que en una empresa como Disney se lleva a cabo. Y la otra que me gusta mucho es, pues te dije gracias. B2B, ¿Por? B2C, B2, o sea, Ah, es lo mismo. Me preguntan sí, muy sí. seguido, Yami, ¿cuál es la diferencia? Es más, me comentan que si tengo un curso diferente para B2B y otro para B2C y otro para B2 User UX y yo, es lo mismo, son personas, mientras sea persona a persona, aunque sea otra empresa, es una persona. Entonces, por eso yo, Sí. ay, gracias por haberlo mencionado. Coincidimos, Sí, la sí, verdad. sí, sí, me sentí comprendida. Muy bien, perfecto. Ahora, cuéntame algo Mm, antes de que se nos acabe el tiempo. A ver, ah, uno de los conceptos que a mí me gusta mucho utilizar dentro de mi contenido es mm, amar a nuestros clientes. O sea, porque mm, ya ver, tú te metes a TikTok sobre todo ahí, y sí, ves muchísima parodia de las personas hablando mal del cliente, porque pues el cliente gorroso, el cliente que se queja, el cliente que, sabes, ¿no? Entonces, no sé si has tenido oportunidad y en TikTok me aparece muchísimo humor, en donde se apoya muchísimo el hablar mal del cliente, el ridiculizarlo, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ridiculizarlo porque las personas se burlan del cliente diciendo, ay, que no leíste, ya te dije tu nombre y viniste tú y no era tu nombre. O sea, cosas que el cliente por distraído tal vez no lo hace o se queja de más. Pero a ujú, todos nos pasa. Cuando tú y yo somos clientes, también nos distraemos porque andamos en otra cosa. No te vayas muy lejos en los parques de Disney. No sé, cuando te tocó a lo mejor andar ahí trabajando entre los parques, sí, te das cuenta que la gente vamos distraída, o sea, vamos en acá viendo todo y todo se nos pasa y no queremos que nos pongan cosas de seguridad y todo como clientes, ¿no? sí. Entonces, estando, por ejemplo, en una tienda, en un retail, en un parque como Sí. Disney, ¿cómo manejas con tus equipos de trabajo el no ridiculizar o no hablar mal del cliente? O ese es un camino, o como líder eres cómplice del colaborador y le dices, no, sí, cliente gorroso, qué mal, que no sé qué, para poder empatizar con el colaborador. ¿Cómo manejan el famoso cliente gorroso? Ah, bueno, yo te diría que como parte de entender al cliente, Ujú. yo creo que no hay nada como estar en el frente de batalla. Sí. Y yo creo que la parte de ventas es lo que mucho nos enseña también. Ujú. Cuando yo estaba planeando en varios aspectos mi carrera, yo decía, pues tengo que estar también enfrente del cliente, porque eso te va a ayudar realmente a ser un ejecutivo efectivo. Ujú. Porque tú puedes sentarte en un escritorio muy bonito, sentarte con dos, tres agencias, planear unas grandes acciones, pero Sí, si realmente no conoces al cliente bien y no lo aprecias, como dices tú, ujú, pues no es efectivo lo que estás haciendo. Yo totalmente. te diría, de esa experiencia en ventas, de esa experiencia de estar directamente con el cliente, y yo creo que mucho también en la parte de la agencia de publicidad, como te decía, estuve 8 años en la agencia de publicidad Ujú. y todo el tiempo, pues tú estás
con los clientes. Tú eras como un asesor de comunicación del cliente. Y te Sí. tocan clientes de todos. Te toca el cliente que es maravilloso, que sigue siendo tu amigo toda la vida. Sí. Te toca el que no te pela. Te toca el que no le da la importancia relativa a tu labor. Te toca de todo, ¿no? Ujú. Pero al final del día, tú tienes que dar gracias a Dios que tienes un cliente. Totalmente. Primero. Ajá, porque sin cliente no hay negocio. Así de fácil. Definitivamente. Y sin negocio, pues no hay ingresos, no hay carrera y no hay nada. Sí, exacto. Entonces, primero yo creo que tenemos que agradecer todos los días que tenemos un cliente enfrente, Ujú. que podemos conseguirlo y que podemos tratar. ¿Okay? En cuanto al tratarlo y al depreciarlo y todo eso, no estoy en absoluto de acuerdo, en Ujú. absoluto. Y es una actitud pues, que no condono, que Ujú. no estoy de acuerdo. O sea, sí te tocan de cualquier cliente, pero tú te sorprenderás el ver a clientes, por ejemplo, que dices, oye, pues yo fui a sus oficinas, estuve una hora esperando, no me hizo caso mientras estaba presentando. Esta es una anécdota real, no así ni la empresa ni nada, Ujú. pero el cliente estaba presentando, estábamos nada más el cliente y yo, y, y pues estaba pegado al teléfono. Entonces, y dije, bueno, pues va a tener mucho trabajo. O sea, Sí. tratas de pensarlo mejor, ¿no? Aunque en un momento dado te dan ganas de decir, híjole, ya Sí. no me quiero ir, ¿no? Y y en el reflejo del cubículo donde estábamos, me di cuenta que estaba jugando Candy Crush. ¿Qué caray? Entonces dije, ay, Diosito, ¿qué hago? A ver, yo digo, bueno, tranquilo, hay que ser profesional, hay que terminar la presentación. Y de nuevo, gracias a Dios que me dieron la audiencia y chao, ¿no? Y sí salí de ahí, pero olvídate, no tienes idea, Pues ¿no? sí. Es ya le platicé a mi esposa y todo, no tienes Sí. idea, bueno, pero dices, bueno, Ujú. ya, ni modo, ¿no? ¿Cuál sería mi sorpresa? Que a la semana me llaman, me dan un contrato muy grande y me lo da Candy Crush. No. Así le llamaba yo al cliente. Ay, yo que no, ¿cómo? Y sí, la que no me hizo caso, El que la no que te yo iba hizo a parar la caso. presentación y todo eso, me dio un gran Guau. proyecto, hicimos una cosa grandiosa juntos y todo. Entonces, y me gusta mucho contar esta anécdota porque hay veces que se nos trata de salir del tapón, dices, ¿cómo es posible? Es una falta de Sí. respeto, no sé qué, pero ay, nunca sabes. Oye, la Y persona nunca está sabes nerviosa qué, en qué todo. le pasa a la gente, nunca sabes qué tiene Sí, adentro y exacto, todo. Entonces, pues siempre hay que meterla, o sea, que no quede por uno. Hay que tener exacto. la mejor actitud, el ser Ujú. completamente profesional. El cuchichear atrás no te da absolutamente No. nada, únicamente quita Ujú. energía a la organización Ujú. y nunca sabes. Ujú. Ese cliente que a veces no te hizo caso, al día siguiente está en otra empresa que sí te hace Sí, caso, puede ser tu compañero de banca. sí, Yo lo he visto todo eso, o sea, todo esto es una rueda de la fortuna donde un día estás totalmente. arriba, un día en medio, un día abajo, un día Sí. al lado. Entonces nunca sabes. La verdad que, de nuevo, el hablar mal de alguien, eso decía mi mamá, si no tienes nada malo, no te das bueno que decir de alguien, mejor ni lo Ni digas. lo digas. Y también son buenos principios, son buenas ideas. Únicamente Ujú. quita energía, no dan absolutamente nada, no proponen, no dan una solución. Y de nuevo, nunca sabes qué va a pasar. Totalmente de Te puede acuerdo, me dar una muy encantó agradable sorpresa. el ejemplo, me encanta el ejemplo. Vaya, no lo voy a parafrasear porque lo has dicho tal cual y me encanta ese ejemplo. A veces, por ejemplo, no sé si te ha tocado, a lo mejor cuando tus hijos Ajá, estaban chiquitos o si tienes ahorita contacto con niños, sí, justo como lo estás diciendo, tú le hablas a un niño chiquito, te estoy hablando de 5 años, sí. y parece que no te está oyendo, como el señor del Candy Crush. Ujú, Entonces, ellos de repente están haciendo otra cosa y tú dices, no, pues no me entendió, no me escuchó. Y de repente de la nada te sale con la respuesta y yo me he quedado asombrada y yo digo, ¿en qué momento si no me estaba poniendo atención? Entonces así me imaginé sí. el Candy Crush con este señor. Entonces, buenísima historia para respetar las actitudes de los clientes, nunca sabemos. Sí, 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 Ah, sí, agradecer que uno tiene un cliente.
Exactamente, exactamente. Oye, Manuel, cuéntame de la capacitación. A mí me interesa muchísimo la capacitación y sobre todo porque sé también que en Disney hacen grandes capacitaciones, para poder inyectar toda esta cultura a las personas. ¿Qué es lo más valioso que tú encuentras dentro de las capacitaciones de esta empresa hacia el personal? Porque todo esto va a llevar, precisamente estas capacitaciones son para llevar a mejor productividad y una mejor y mayor experiencia a los clientes. Fíjate, cuéntame de la capacitación desde que tú la recibiste hasta que tú la llevabas con tus equipos de trabajo. Yo creo que, de nuevo, si nos vamos a la parte de los principios operativos de la empresa, yo Ujú. creo que esa es la parte más importante y es la práctica de esos, ¿ah? La repetición de La estos, la que te repetición. da pues el máster. Sí, Es interesante, al haber estado en diferentes empresas, en diferentes industrias, sí. también te da como una perspectiva de dónde hay más énfasis en la parte de entrenamiento que en Ok. otras. Yo te diría dos cosas, es interesante. O sea, lo que te voy a decir puede sonar como sorpresa para alguien que no haya estado en Disney o que tiene esta visión de Disney como una gran empresa de servicio, lo cual es. Ajá, precisamente porque está así construida, está así ideada desde que lo creó Walt Disney y Ujú. esos principios se han ido solidificando y formalizando también. Ahora, en cuanto a una parte de tu pregunta que yo entiendo también es la parte de la frecuencia de Sí. entrenamiento. Y yo te diría ahí que en Procter Gamble, que también fue parte de mi escuela, Ujú. yo te diría que ahí la frecuencia que teníamos y la diversidad de entrenamiento fue significativamente mayor a la de Disney. En Ok. otros temas, Ujú. en otros aspectos, pero yo todavía conservo, ellos entonces, dos carpetas, te lo juro que de este grueso, así como si Ya. fueran los antiguas secciones Sí, amarillas, ajá. dos de notas de entrenamiento, Wow. notas de entrenamiento, ajá, que tienen que ver con todo tipo de, de habilidades que te puedas imaginar. Hay una, hay una parte muy interesante de la cultura de Procter que se llama el One Page Memo, que en un papel, en una hoja de papel, tú tienes que concentrar toda una decisión o toda una propuesta de negocio completa. Ok. Entonces, por ejemplo, si vas a sacar tú un producto en un mercado de prueba en una región del país, un caso concreto, ajá, y tiene que haber aspectos financieros, aspectos de producción, aspectos de mercadotecnia y todo lo tienes que hacer en una hoja. Ajá. Nada ¿Cómo lo más. harías? Sí, Entonces, sí. el hacer eso o sea, es todo un entrenamiento que está basado, el principio está basado en la comunicación efectiva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde si tú te fijas, ponte en la parte militar Ujú. y dices, pues tú tienes que dar instrucciones súper Concisas. explícitas en el momento, que no haya duda, no haya palabras de más. Y entonces, usando ese principio operativo, fue que se creó esta filosofía del One Page Memo. Ujú, Ajá. Entonces, ujú. es parte de lo que te enseñan a hacer Ya. todo esto. ¿Qué te enseña eso? A ordenar tus ideas, a ser específico, a no Sí, andar por las ramas. sí. Y yo te diría que de la gente con la que todavía tengo contacto en Procter es gente que crece con esa mentalidad Súper. atrás del One Page Memo. No es que todo lo hagamos en una página, ¿no? O sea, yo creo que es una particularidad muy específica, pero esa forma de pensar, Sí. de utilizar el lenguaje, de ser muy directo también es la parte que permea y te enseñan de cientos de cosas. Entonces yo te diría, cada una de las empresas donde he estado tienen sus tradiciones, sus formas de comunicar, y mientras lo que te puedo decir es que mientras más importancia le demos tanto a la educación, que llamamos de esa forma, o entrenamiento formal Sí, e informal, sí, pero que sea constante sí. y que sea relevante para el trabajo que estemos haciendo, Ujú, mucho mejores resultados de negocio se tienen. Eso es lo que yo te puedo decir de décadas de experiencia. ujú. ¿Ah? Cada uno con sus características, cada uno con su profundidad o su amplitud, pero mientras más atención tú le pongas a la parte formal
o informal como líder, Sí. y que eso sea relevante al trabajo que están haciendo, mucho mejores los resultados de trabajo, mucho más satisfecha la gente también. Sí. Porque parte de lo que te llevas tú al trabajo es, pues sí, los resultados de negocio y todo, pero también lo que te llevas tú, lo que aprendes cada día, el decir, oye, pues el día de hoy fue mejor que el de ayer, aprendí algo nuevo, ya Ajá. sé esta cosa, ya me Exacto. atreví a. Exacto. Entonces es parte de lo que te llena y que te hace crecer también Ujú, como profesional, ya sea liderando o ya sea aprendiendo y ujú, siguiendo. ujú. Entonces, no sé si es más, No, no, me encanta porque más amplia la respuesta de lo que esperabas, no, pero justo. Justo porque fíjate, me encanta porque estamos hablando, o sea, Procter no es Disney, pero es una gran empresa. Y me refiero no es Disney porque no estamos hablando de diversión, sino estamos hablando de otro tipo correcto. de productos. Pero es una gran empresa con una gran cultura también. Entonces me encanta escuchar que también este tipo de empresas basan todo su éxito y su cultura también. Éxito me estoy hablando de toda la grandeza de un corporativo, una corporación de este tipo Sí, en esta capacitación. ¿Y por qué estoy tomando esto? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la base para llevar a los equipos de trabajo hacia el objetivo que queremos como empresa y como cultura empresarial. Entonces, sí, la constancia o la consistencia creo que es la clave, tal como me lo estás comentando. Al final del día, los seres humanos lo que queremos, no lo que queremos, los seres humanos lo que nos da plenitud es nuestro progreso, sí, es sí, nuestro bien dicho. progreso. Ujú. Me gustó tu frase, Yami. Sí. Me gustó como lo dijiste. Muchas gracias. El Sí, progreso de cada día y sobre todo de cada año, cada vez que terminamos un año, los seres humanos volteamos hacia atrás para ver cómo estuvo nuestro año y nuestro progreso marca nuestra plenitud. Y sí, la plenitud es lo que nos da la felicidad. Entonces yo creo que sí, esta parte es la que, el compromiso que todas las empresas tenemos para dar hacia los colaboradores. Y yo creo que voy a cerrar con esto, en donde sí. aún así cada colaborador absorbe todo este entrenamiento eh, profesional o personal que te puede dar la empresa, Ujú. finalmente lo llevas a la familia. Y luego de la familia lo llevan a los niños lo llevan a las escuelas, a las comunidades, y así es el compromiso de las empresas de elevar en Sí, nuestra sí, sí. sociedad y el país y no se diga el mundo. Sí, 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 mucho de lo que aprendes en la oficina lo aplicas en casa también, para bien. Hay un Totalmente. libro que me voy a atrever a sugerirte, Claro. bueno, igual ya lo conoces, pero también a tu audiencia, que se llama Conversaciones Cruciales, Crucial Conversations. Ay, fíjate, este no lo conozco. Lo voy a Es anotar. fabuloso ese libro, fabuloso. Y lo que te enseña precisamente es ese tipo de conversaciones, digamos, duras, difíciles, de confrontación que tienes que tener. Eso es lógico en una empresa, es una parte del crecimiento o de, bueno, que es un aumento, o sea, conversaciones que son importantes, cómo Ajá. llevarlas a cabo. Y te enseña como a ver cuáles son estos comportamientos, qué es cómo comunicarlo, cómo compartamentalizarlo, despersonalizarlo, ponerlo desde el punto de vista del otro, hacerlo, Mm, expresarlo también desde un punto de vista real y auténtico de cómo te sientes cuando pasan ciertas cosas y ser propositivo también en cuanto a buscar una solución o proponer una solución. Entonces, mm. yo se lo di a leer a mi hija, que también está en mercadotecnia, Ajá. y porque me decía, oye, tengo esta conversación y tengo la otra y no sé cómo decirle. Y yo, perdona, pero vas a leer este libro porque te va a servir no únicamente para lo que estás viviendo ahorita, sino también para tu futuro y también cuando de pareja tengas una relación, tengas tu familia, también te va a servir. Ajá. Y Sí. cuando ya aprendes esta metodología, al principio lo haces muy mecánico, pero ya luego se te hace de lo más normal y es una forma de llevar las cosas, las conversaciones a un buen puerto. No significa que siempre vas a ganar las conversaciones ni las discusiones, en absoluto, pero por lo menos te va a ayudar a comunicarlas de una manera efectiva, ¿no? Entonces me Exactamente. atrevo a sugerirles ese libro y también pues mi Biblia, como te dije al principio, Posicionamiento de Al Rise, o sea, para mí es la Biblia de la mercadotecnia, que ya tiene Posicionamiento. muchos años ese libro, Es muchos. Y sigue siendo para mí tan válido desde hace décadas como lo es el día de hoy.
Ay, excelente. Aquí lo estoy anotando para dejarlos también aquí como referencia y que la audiencia pueda consultarlos y Sí, poder claro. llevarlos para que lo puedas llevar a tu vida personal y profesional. Y bueno, me encanta lo de las conversaciones asertivas y las conversaciones cruciales porque definitivamente Sí, también ese es un factor súper importante para nuestra comunicación con nuestros clientes. A veces sí. nos enredamos en mil cosas y nada más es Mm, simplemente tener una conversación crucial con el cliente para que todo sí, pueda llegar a un acuerdo. sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por haber estado aquí. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te Encantado, encontramos en Yami. LinkedIn? Encantado, Yami, la verdad, muchísimas gracias. Felicidades por lo que estás haciendo, la verdad, Gracias. me encanta el tema de la experiencia con el Ya lo cliente. creo. Ajá, y el ángulo humano que le estás dando y el ángulo diverso de platicar con diferentes personas, diferentes industrias. Yo creo que va a enriquecer mucho la perspectiva de quienes tenemos la fortuna de estar de cara a un cliente. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por este espacio. Muchas gracias, muy agradecida y súper enriquecedor el episodio. Me voy con bastantes anotaciones y estoy segura que la audiencia también. Gracias por estar aquí y a ti que llegaste hasta este final, ya sabes, comparte este episodio porque si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye bye. Chao, Yami.